Bienvenidos chicos a una nueva sesión del curso de psicología. Es más que un gusto el volver a encontrarte en esta nueva oportunidad. Mi nombre es Lisbeth Colán y en esta ocasión vamos a ver la segunda parte de uno de los procesos mentales más importantes dentro de los seres humanos. Me estoy refiriendo a la inteligencia. En esta oportunidad, en inteligencia número 2, vamos a abordar lo referente a cómo es que los teóricos en el ámbito de la psicología intentaron medir la inteligencia, entendiendo que esa medida iba a dar como resultado el saber cuán desarrollada nosotros teníamos la capacidad de razonar, la capacidad de juicio, etc. Hoy en día los test psicológicos son bastante difundidos, tanto por medio de las redes sociales como por medio de expertos en la materia, como son los psicólogos. En el caso del ámbito educativo, los famosos psicólogos educacionales, que miden cuestiones vinculadas al rendimiento intelectual que nosotros tenemos en diferentes dimensiones. Ahora, si nosotros hablamos de inteligencia número 2, entonces vamos a referirnos en ese sentido a lo que vendría a ser la medida de la inteligencia y también a sus antecedentes, la definición de lo que es un test psicométrico, así como lo que vendría a ser el tema del coeficiente intelectual o la categoría de coeficiente intelectual. También vamos a referirnos a las escalas de la inteligencia, que vendría a ser el lugar en donde vamos a situar el valor que nosotros hemos obtenido a la hora de aplicar los famosos test psicométricos. Pero antes, déjame decirte que, claro, tú dirás, pero no nos había dicho que la inteligencia se medía por nuestra capacidad de resolver problemas, es decir, por nuestra capacidad de adaptarnos al ambiente. Sí, eso fue lo que te dije. Y es que en la actualidad sucede de esa manera, que la cuestión de la medida a través de los test, a través de los exámenes o pruebas que demuestren qué grado de desarrollo intelectual tenemos, también se dan complementariamente a las pruebas situacionales en que nos van a colocar los que nos van a contratar. En ese sentido, lo más importante ya no es tanto la prueba psicométrica, sino más bien el cómo nosotros nos desenvolvamos en el ámbito práctico. Es que dentro de la inteligencia hay dos enfoques, un enfoque factorialista y otro enfoque al que hemos denominado más cognitivo. El enfoque factorial, desde que surgió, buscó la manera de medir la inteligencia, de cuantificar nuestra inteligencia en valores que luego pudiéramos nosotros colocar en una escala para saber cuán inteligentes seremos o no. En cambio, el enfoque más cognitivo lo que intenta es explicar cuál es el proceso que nosotros seguimos para poder resolver problemas. Incluso cuáles son los cambios a nivel cognitivos, a nivel mentales que vamos a experimentar para poder adaptarnos al medio. Todo lo que tiene que ver con medida de la inteligencia entonces tiene que ver con este enfoque factorial. Sí, tiene que ver con este enfoque factorial de la inteligencia. Veamos entonces, en primer lugar, lo que vendría a ser la medida de la inteligencia. Si hablamos de la medida de la inteligencia, ya dijimos a qué enfoque corresponde. Pero lo que no hemos dicho todavía es quién es el primero, por ejemplo, en proponer que esta medida de la inteligencia se puede llevar a cabo gracias a un examen o también conocido como test. Pues bien, antes de Binet y de Simon vamos a tener al famoso Francis Galton. Bajo la perspectiva de Francis Galton, que es pariente de Darwin, se podía establecer una diferencia cultural. Es decir, se podría establecer lo que vendría a ser la inteligencia de un país o nación y compararla con otra. Sus fines, claro, no eran nada loables, es decir, no eran nada buenos, en la medida que él quería demostrar tal vez ahí la superioridad de su nación. Pero después de su experimento, él también desarrolla ciertas pruebas. Van a venir los experimentos de otros teóricos más conocidos hasta el día de hoy. Es el caso de Binet y de Simon, que para 1905 van a postular la creación del primer test psicométrico. Este test psicométrico, en general, al igual que los que se aplican el día de hoy, hoy en día, va a caracterizarse por lo siguiente. Número uno, mira aquí, es indirecto. ¿Por qué es indirecto el test?
porque se da a través de un examen. No mide directamente mi capacidad intelectual, sino que lo hago a través de un medio, que en este caso es el examen. Número 2, es aproximado. El resultado que yo obtenga, ¿de qué? Del medir mi aspecto intelectual, ¿va a ser necesariamente la cantidad de inteligencia que poseo? No. Porque ocurre que cuando yo doy los tests, algunas veces estoy muy nervioso. Hay condiciones tal vez no propicias para que yo lo pueda dar correctamente. Además ocurre que a lo largo de mi vida puede que en una etapa no alcance el grado de desarrollo esperado, pero que en la otra etapa sí. Entonces, los test son variables, son indirectos, son aproximados en la medida que se toman a través de un examen. Número 2, en la medida que no dan valores totalmente ¿qué? Certeros, sino una aproximación. Muy bien. En tercer lugar, decimos que deben de ser confiables, es decir, deben de representar de alguna forma objetiva, ¿no? Los datos que muestran, los datos que evidencian. Por último, decimos que es estándar. Cuando digo que un test es estándar, es que puedo aplicar un mismo test para un grupo bastante grande. Pero eso no significa que el resultado sea en este caso igual para todos. Obvio que no, porque los tests son individuales. Es estándar en la medida que puedo aplicar ese test a Juanito, a Pepito dentro del salón, ¿no? Dentro de un mismo salón. Pero, ojo, es individual en la medida que el valor que arroje ese test solo me corresponde a mí, a ti y a los demás de forma independiente. Los test han servido históricamente para rastrear dentro del ámbito educativo, por ejemplo, problemas del aprendizaje, cuestiones que tienen que ver también con ciertos tipos de retrasos o dificultades en general para aprender. O sea, en el ámbito de la educación han sido bastante bien acogidos porque nos han ayudado a entender de que no todos tienen el mismo grado de desarrollo intelectual, a pesar de estar en el mismo salón. Muy bien, chicos, vamos entonces a ver aquí otra cuestión. Aparte de las características, me pregunto, ¿qué mide un test de inteligencia? Digo, ¿qué mide capacidades mentales? Lo cual es casi lo mismo a decir que mide, ¿qué cosa? Mi intelecto, mide mi capacidad intelectual. ¿Qué cosa está comprendida dentro de mi capacidad mental o dentro de mi capacidad intelectual? Cuestiones como mi juicio, mi comprensión, mi razonamiento, etc. Todos esos son qué, o todas esas son qué, operaciones mentales al interior de mi persona que me van a permitir qué, relacionar mis ideas, adaptarme a la realidad, etc. Muy bien, vamos entonces con otra cuestión que tiene que ver con el coeficiente intelectual. Posterior a la postulación del primer test psicométrico, nosotros vemos en la historia de la psicología cómo es que se habla de CI. ¿Qué es el CI? El coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual surge de asociar dos cuestiones. Mi edad cronológica, 28 años, desde mi nacimiento hasta este día, y mi edad mental. ¿Cómo sé mi edad mental? Ya lo he dicho, a través del test psicométrico. Ya, chicos, mi edad mental es a través del test psicométrico. Listo, mi edad mental y mi edad cronológica se van a relacionar y van a dar como resultado un valor. Ese valor es al que yo llamo CI o coeficiente intelectual. La creación del concepto CI fue dada por William Stern hacia 1914, quien también va a formular la famosa fórmula ¿de qué? Del CI o coeficiente intelectual. Es decir, la fórmula en donde nosotros teníamos el modelo de cómo relacionar edad mental y edad cronológica para obtener el famoso CI. La fórmula la tienes aquí. Dice, coeficiente intelectual es igual a edad mental sobre edad cronológica por 100. El valor que nosotros obtenemos aquí es un valor que me va a servir ¿para qué? Bajo la perspectiva de todos estos autores, para saber cuán inteligente soy o cuán inteligente no soy. Porque ese valor lo voy a colocar ¿dónde? En una escala. Esta es una escala conocida, es la de Wechsler aplicada a los adultos. Además de la de Wechsler está la escala de Stanford. Antes de la de Stanford está la de Binet y Simon, que es la primera escala que se crea. Entonces,
hay que tomar en consideración ello. ¿Para qué quiero yo relacionar edad mental y cronológica? Para obtener un valor. Ese valor lo voy a colocar aquí. Hoy en día los psicólogos, los buenos psicólogos, crean sus propias escalas porque saben que estas escalas han sido construidas en contextos que no se adaptan a qué, a la realidad del Perú, a la realidad de Chile, de Argentina. ¿Por qué? Porque ocurre que algunas veces en ciertos lugares, por ejemplo, no todos llegan al 130, no todos llegan al 90, al 109. Entonces, ¿qué? ¿Todos están dentro del normal bajo? ¿Todos son fronterizos? ¿O todos tienen lo que vendría a ser en este caso retraso mental? Definitivamente no. Es solo que dependiendo del nivel de formación también vas a poder responder mejor las preguntas que estén dentro del test psicológico. Es decir, tu edad mental va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí hay que ver o darnos cuenta de ello, que mucho interesa o mucho importa para los evaluadores en qué contexto estén trabajando. Y por eso las escalas se pueden modificar. Muy bien. Veamos otra cuestión, chicos. Y aquí tenemos lo siguiente. Dice, edad mental, edad cronológica por aquí, ¿no? Edad mental, ¿qué es? Mi desarrollo intelectual. Lo obtengo por medio del test. Edad cronológica, ¿qué es? Mi edad desde el nacimiento hasta la aplicación del test. Si me aplican hoy el test, hasta hoy. Ah, pero Miss, el día de hoy yo tengo 28 años con 3 meses, ¿no? O 28 años con 3 meses y 3 días. O 28 años y 3 días, nada más. ¿Cómo haría en ese caso? ¿Cómo hallaría mi edad? Perdón, ¿cómo hallaría mi coeficiente intelectual? Ahora te voy a enseñar, no te preocupes. Mira, aquí tengo un ejemplito, dice ejemplo. Imaginémonos que una persona tiene 20 años de edad mental y también 20 años de edad cronológica. Por tu gran curso de matemáticas, puedes aplicar una regla de 3 simples, ¿no? Colocar aquí 20 entre 20 por 100. ¿Cuánto sale? 100. Muy bien, sale el mismo número. ¿Ya te has dado cuenta de algo? Sí, cada vez que el valor de mi edad mental y mi edad cronológica sea el mismo, siempre voy a tener, que va a resultar 100. Es decir, siempre voy a tener a alguien que se encuentre dentro de lo que vendría a ser la clasificación de normal promedio. O sea, vas a estar dentro de lo normal. Ok, pero ¿qué ocurre si es que aquí me dice una persona que tiene 20 años con 3 meses o 20 años con 6 meses, ¿no? En el caso de la edad cronológica, ok, ¿qué voy a hacer yo? Multiplicar cuántos, en este caso, así, ¿cuántos meses hay en el año? Hay 12 meses, ¿cierto? Aquí tienes el ojito. Si me da la edad mental y cronológica en meses, se multiplica por 12. O sea, lo único que haría aquí, si es que me dicen 20 meses 4, ¿no? ¿4 qué? 20 años 4 meses, multiplico los 4 meses por 12 y bueno, eso lo multiplico por esta cantidad y eso también lo multiplico por 12 y luego hago mi regla de 3. Eso me va a dar otro resultado y obviamente lo voy a poder colocar aquí dentro de la tablita. Recuerda nuevamente, si me dan aquí no solamente años exactos, enteros, sino más bien me dan 20 con 4 meses, multiplico esos 4 meses por cuánto, por 2 y luego esa cantidad por esta otra. Y lo mismo hago con lo otro, ¿no? Que vendría a ser la parte de la edad mental, ¿no? Todo se multiplica por 2. Listo. Vamos entonces por aquí a ver otra cuestión adicional. En este caso voy a ver la escala de la inteligencia. ¿Qué pasa cuando ya tengo un resultado, un valor? Si tengo un valor ya, porque he sacado mi fórmula, bueno, de 3, ¿no? Y luego he hallado lo que vendría a ser 100, ¿no? Este fue mi valor. En el ejemplo tenía 20, 20 por 100 igual a 100. Ok, voy a poder hallar no solamente en este caso un valor, sino también el valor que me va a ayudar a ubicarme en una de estas categorías dentro de alguna escala. En este caso esta es la escala de Wechsler, 1939. Recuerda, la primera escala de la inteligencia fue de estos dos personajes, Binet y Simon. Ya chicos, Binet y Simon fueron los que introdujeron la primera escala. Luego vino Stanford Binet. Ojo, esta Stanford Binet no es solamente por Binet. Ojo, esta Stanford Binet fue desarrollada por Terman. Fue un perfeccionamiento de lo que ya había postulado este autor. Muy bien, veamos por aquí entonces la clasificación según Wechsler. Mira aquí, coeficiente intelectual. Supongamos que el valor que obtuve yo aquí es de 130 más. ¿Qué soy? Soy un genio, soy muy superior bajo la perspectiva de Wechsler. En el caso de quien obtiene de 120 a 129 va a estar como superior. En el caso del que obtiene entre 110 a 119, normal superior. En el caso del que obtiene de 90
a 109, normal promedio. En el caso del que obtiene de 80 a 89, normal bajo. En el caso del que obtiene de 70 a 79, tenemos otra categoría que es la de fronterizo limítrofe. Y en el caso del que tiene 69 menos, es retraso. Ojo, cuando yo digo aquí fronterizo limítrofe, también puede denominarse como borderline. ¿Qué quiere decir el fronterizo, el limítrofe o borderline? Quiere decir que es aquella persona que está entre el límite, ¿no? ¿De qué? De lo normalmente establecido. Es en el límite entre lo que vendría a ser lo normal y lo que vendría a ser la parte de retraso. Tener retraso, chicos, no quiere decir que yo no vaya a aprender. Eso es algo totalmente falso. Porque incluso hay niveles de retraso y eso ya lo veremos de manera más específica dentro del software de videoconferencias Zoom. El retraso puede ser un retraso leve o puede ser también un retraso bastante grave. El retraso leve o moderado se conoce porque los individuos aprenden pero de una manera más lenta, ¿ok? Por lo cual hay que tener más paciencia, más dedicación, pero igual aprenden, igual desarrollan su inteligencia y todo lo demás. Hay en cambio retrasos mucho más profundos en donde las personas son incapaces siquiera de moverse. Entonces, hablar de retraso moderado no es lo mismo que hablar de retraso profundo. En algunas personas, el retraso solamente implica la incapacidad de aprender al ritmo de los demás. Aprendo más lento, pero aprendo. Y en otras personas, el retraso sí tiene que ver con cuestiones vinculadas a qué? Incluso la incapacidad de no poder moverse. La mayoría de personas que sufre de retraso tiene alguna otra cuestión asociada a lo hereditario. Es el caso de las personas que tienen Asperger, es el caso de las personas que tienen autismo, es el caso de las personas que tienen, en este caso también, síndrome de Down, ¿no? Claro que nosotros sabemos que es un retraso entre comillas, ¿no? Porque si bien es cierto no desarrollan todas las habilidades que normalmente desarrollan los individuos en condiciones normales, igual sí son bastante buenos en ciertas áreas. Así que una cosa va complementada por la otra, ¿no? No desarrollo tanto la parte social, afectiva, pero sí desarrollo la cuestión más vinculada tal vez a lo cognitivo, ¿no? Por ejemplo, los Asperger son bastante buenos dentro de la parte de las matemáticas, dentro de la parte también vinculada a lo que vendría a ser algunos en la lingüística, ¿no? E incluso el arte, ¿eh? Ojo, incluso el arte. Entonces, chicos, hasta aquí viene la sesión del día de hoy en donde hemos hablado acerca de la inteligencia. Nos hemos dedicado sobre todo a ver la medida de la inteligencia, la escala de la inteligencia. Medida de la inteligencia, recuerda, todo empieza con un antecedente que es Francis Galton, luego tenemos el primer test psicométrico introducido por Binet y por Simon. Posteriormente nos preguntamos qué medía ese test psicométrico y decíamos capacidades mentales que asociamos luego a la edad mental. Teníamos una formulita para hallar la edad mental, para hallar el coeficiente intelectual que tenía que ver con la edad mental y la edad cronológica multiplicada por 100, regla de tres simples y hallábamos un valor. Ese valor posteriormente lo podíamos colocar aquí, dentro de una escala. Recordar que las escalas más conocidas son las de Stanford-Binet, que la desarrolla Terman, también la de Binet y la de Wechsler. En ese sentido, chicos, si me preguntan cuál es la primera escala, es esta, la de Binet y Simon. ¿Cuál es la segunda escala? La de Terman. Y la tercera escala es la de Wechsler. Esta que tienes aquí es la escala de Wechsler aplicada para los adultos, porque también hay una escala de Wechsler para los niños. Adicionalmente a ello, veíamos cómo si yo quiero calcular aquí lo que vendría a ser el coeficiente intelectual, me lo dan en meses, todo lo multiplico por 12. Claro, salvo el 100. Listo, chicos, vamos entonces a terminar esta sesión. Recuerda que tienes una tareita, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídate bastante.